La historia sin fin es presentado por Carlos Herrera, la fuerza del acero en las mejores manos. Vaya por lápiz y cuaderno, porque aquí comienza la clase magistral del que más sabe. El profesor Cristóbal García Huidobro nos cuenta lo que realmente pasó en La historia sin fin. Solo aquí, en la Metro. Muy buenas tardes, bienvenidos a La Historia Sin Fin, acá desde los cuarteles generales de la Metro. Soy el profesor Cristóbal García Huidobro y desde acá les mando un gran abrazo, esperando que se encuentren muy bien. A ustedes, amantes de la historia, seguidores del pasado. Y como siempre me acompañan, no sé si como siempre, porque ayer no vino Felipe, Fallaste. Falló Felipe, No puede para variar. ser, profe. No, Felipe, no. Pero como siempre, me acompaña don Maximiliano Love y don Felipe Segura. Muchas gracias. Ya, oye, Y el mejor historiador de este país. ya. El más grande. Ya. Oye, bueno, les mando un gran saludo. saludo. Con chiquilla. Ya, que Hablando de la noche San de la noche de San Juan, bien acompañado. Hay un sol en la latina. Ya, oigan, Ya, bueno, como les decía, muchas gracias, bienvenidos. Hoy día les tengo un tema tan contingente, es antiguo, esto ocurrió hace 53 años atrás, pero es tan contingente que parece que estuviéramos hablando de hoy. ¿Saben por qué? Porque hoy día les voy a hablar del shock petrolero de 1973, también conocido como la crisis del petróleo de 1973. Fue uno de los acontecimientos económicos y geopolíticos más decisivos de la segunda mitad del siglo XX. Y miren, ¿saben qué? Me arriesgo también a decir que es del siglo XX. Porque en el fondo no es solamente una crisis de abastecimiento, que mira, se acabó el petróleo. No. Tampoco fue una que aumentó el precio del petróleo en forma abrupta. Esta fue una demostración de control. ¿Qué año fue? 1973, octubre del 73. Es una demostración de control por parte de los países productores de petróleo. De que si la matriz energética es de petróleo, bueno, el mundo baila entonces al ritmo de los países que lo producen. Esto, por lo demás, llevó a alterar algunos equilibrios internacionales, llevó a condicionar la política exterior de varios países, especialmente de las grandes potencias, y además poner fin a una etapa prolongada de crecimiento económico que venía desde la Segunda Guerra Mundial, así en forma sostenida. De hecho, esto se desarrolla precisamente en el contexto de la guerra del Yom Kippur, que les recomiendo el capítulo que hicimos hace un tiempo atrás acá en el programa sobre este conflicto, que parte precisamente en octubre del 73, cuando Egipto y Siria atacan a Israel con el propósito de recuperar territorios perdidos durante la guerra de los 6 días, es decir, del año 67. Ahora, la reacción de Estados Unidos fue de apoyo a Israel, que es un aliado sempiterno, y provocó una respuesta importante de los países árabes, que eran exportadores de petróleo, que decidieron utilizar el crudo como un instrumento de presión política. Y a partir de entonces el petróleo dejó de ser visto simplemente como una mercancía estratégica y pasó a convertirse literalmente en un arma diplomática. Así que acompáñenme porque hoy día vamos a hablar sobre la crisis del petróleo en 1973, acá en La Historia Sin Fin, que por lo demás, si ustedes creen que el benzinazo que nos comimos de 300 pesos fue mucho, aquí les voy a contar más o menos cómo fue que nos comimos una subida del precio del petróleo en 1, 2, 3, casi 8 veces el valor del barril. Pero bueno, vamos. A ver, primero, sí, sabemos que lo primerísimo es precisamente que el petróleo era sumamente necesario y al mismo tiempo barato. ¿Ya? En el mundo el petróleo era extremadamente barato. Durante los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, las economías industrializadas, ¿no es cierto?, van a crecer, pero así como si no hubiera un mañana, fundamentalmente gracias a energía abundante y relativamente barata. Y el insumo por excelencia para desarrollar estas industrias es precisamente el petróleo. Alimentaba la expansión del transporte, la industria, el consumo masivo, y a eso hay que sumarle también la producción de electricidad, que a su vez también ayudaba a que las industrias trabajaran, en fin, y esto parecía que estamos entrando en una época dorada de bonanza, de progreso económico, y que la prosperidad occidental estaba basada principalmente en eso.
en el consumo, el desarrollo, la industrialización y los bienes de consumo que cada vez eran más baratos porque también la energía era muy barata. Ahora, va a ocurrir que esta abundancia, eso sí, descansaba sobre un equilibrio extremadamente frágil. Estados Unidos, que durante buena parte del siglo XX había sido un gran productor de petróleo, comenzó a enfrentar una disminución progresiva. Comenzó a enfrentar. Max pone sonidos de caja y de dinero. Está. Money de Pink Floyd. Money de Pink Floyd, sí, Salió po. en 1973, Sí. desde este mismo tema Sí, del po. consumo. Sí, po. Bueno, dale nomás. A ver. Ocurre que Estados Unidos se empezó a quedar sin petróleo. Por si acaso, toda esta crisis va a dar paso a películas post-apocalípticas como Mad Max. Por lo demás, que parte la 1, ustedes lo recordarán, precisamente con que hay una crisis energética porque el petróleo se está acabando. De hecho, el tema es que ocurrió que mientras más petróleo gastaba Estados Unidos, más se desarrollaba su economía, pero el tema es que no habían otras fuentes alternativas de energía y el tema es que los pozos petroleros se estaban secando, no eran capaces de tampoco cubrir la demanda que existía, la demanda industrial en los Estados Unidos. Y por esto la economía norteamericana se volvió cada vez más dependiente de importaciones de petróleo, ¿ya? Europa Occidental y Japón dependían aún en mayor grado de esto, porque no había petróleo en Europa, al menos no que pozos que en Europa continental, por lo menos salvo en Rumania, que por lo demás estaba en el bloque oriental, y por otro lado todavía no se habían desarrollado las prospecciones petroleras en el Mar del Norte por parte de los noruegos, ni tampoco por parte de los británicos, ¿ya? Ni en el Mar de Escocia, etcétera. Entonces, aquí cada vez eran las economías industriales eran cada vez más dependientes del petróleo, pero no había nuevos yacimientos, ¿ya? ¿De dónde salía principalmente el petróleo que se importaba, ya fuera por Estados Unidos, el Reino Unido, en fin, Europa? Bueno, provenía de Irán, oh sorpresa, ¿eh? De Irak también, de Kuwait, de Arabia Saudita, y de ahí, fundamentalmente. También habían algunos pozos petroleros en Oceanía, pero nada realmente importante. O sea, me refiero fundamentalmente, bueno, no es Oceanía, es, es Asia, es Brunei. Brunei, ustedes saben que es el único país del mundo que no tiene impuestos. La gente no paga impuestos. El rey de Brunei, el sultán de Brunei, no lo necesita. Y por lo tanto no hay impuestos en Brunei. Todo lo paga el sultán. Bueno, el tema es que fundamentalmente es la música del sultán. No, Ah. esto es Philip Glass Ah, Philip Glass, ya. con la canción Pretty Joe, Ah, que le hizo en 1973, 73. Max está sacando todos los grandes hits del 73 en medio de la crisis. ¿No? pero sacando estructuras repetitivas y hablando de la decadencia de la economía Ah, y de la muy bien. industrialización. Muchas gracias, Maximiliano. Bueno, el tema es que... ¿Ves? Si todos aprenden. Max! Y después dice, ¡ay, que no me da la chicha! Bueno, el tema es que estos eran países que se dedicaban a exportar petróleo en grandes cantidades. En América del Sur teníamos a dos países que exportaban petróleo, Ecuador y Venezuela, ¿ya? Aunque los yacimientos venezolanos todavía no estaban bien desarrollados en la década de los 60. Eso va a ser más plausible en la década de los 70, cuando ya la PDVSA, ¿no es cierto?, le meta harto dinero, ¿no es cierto?, a la explotación del petróleo en el lago Maracaibo. Bueno, en el fondo, todas las grandes economías del mundo eran dependientes del petróleo. Y esto va a llevar eventualmente también a que los países productores de petróleo traten de reunirse en una agrupación, ¿no es cierto?, que hoy día es conocido como un cartel, el cartel del petróleo, es la Organización de Países Productores de Petróleo. En castellano, OPEP. En inglés es OPEC, ¿eh? Pero efectivamente la creación del OPEP en 1960 expresó esta voluntad de coordinar a los estados productores, ¿no es cierto?, para que en el fondo tratar de negociar de mejor forma con los países que consumían el petróleo. Durante la década de los 70, eso sí, la situación cambió, principalmente porque ocurrieron algunas situaciones de orden económico que empezaron a cambiar el orden económico mundial. Por un lado, el dólar se empezó a debilitar y de hecho Nixon tuvo que devaluar el dólar.
que es muy raro porque el dólar es la economía, es la moneda matriz a nivel mundial después de ¿cómo se llama? De Bretton Woods en 1948. Y una de las cosas que hace que el dólar se devalúe es que Nixon eliminó la convertibilidad oro-dólar. Entonces, por lo tanto, ya el oro no respaldaba el dólar norteamericano. Y eso lleva a una devaluación. A esto hay que sumar también que durante la década de los 70, los primeros años de la década de los 70, se da una espiral inflacionaria a nivel global. O sea, a Estados Unidos le pegó durísimo, al Reino Unido también. Y de hecho la creciente demanda mundial por petróleo va a empezar también a fortalecer la posición de los países productores. Ahora, si a esto le sumamos que desde el año 48 había un conflicto entre Israel y los países árabes, bueno, indudablemente donde más encima Israel le propinó sendas derrotas el 48 y el 67 a estos países, indudablemente que algunos de los productores de petróleo, por solidaridad con lo que había ocurrido en Gaza, Cisjordania, ¿no es cierto?, Jerusalén Este, los Altos del Golán, en fin, la península del Sinaí, decidieron, ¿no?, que también había que apretar diplomáticamente a través del petróleo, no solamente a Israel, sino a los países que apoyaban a Israel. Ahora, no les voy a venir a contar la historia de la guerra del Yom Kippur, porque para eso me remito al programa que hicimos sobre eso, pero sí déjenme contarles que producto de este conflicto, ¿ya?, y del alineamiento de Washington con Tel Aviv, que era la capital, bueno, con Jerusalén en realidad, porque ya estaba trasladada la capital a Jerusalén. En ese contexto, los países exportadores de petróleo, especialmente los árabes, no los otros, decidieron actuar. Y la Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo, que era parte de la OPEP, decidió anunciar recortes en la producción y un embargo contra los estados considerados favorables a Israel. ¿Qué países estuvieron en esa lista? Evidentemente Estados Unidos, los Países Bajos, Holanda y varios de sus aliados occidentales, Francia, Reino Unido, en fin. Ahora, el impacto de esto no fue inmediato. El precio del petróleo se elevó de manera abrupta, pero en pocos meses el barril pasó de $3 a 12. Así que saquen la cuenta. ¿Cuántas veces sube el precio del petróleo? 4 veces. Por 4.12. O sea, se cuadruplicó el precio del barril. Es lo mismo que si nosotros tuviéramos el precio del barril que estaba a, no sé, pues antes de la guerra estaba a 60, ¿no? 60 y $70, digamos $70. Que estuviera a 70 y ahora lo tuviéramos a $280 el barril. O sea, fue brutal. Y más encima, para los que nos gustan los autos, ustedes recordarán cómo eran los automóviles en la década de los 50, 60 y 70. Unos motores gigantescos, eran unos gatitos debajo del capó, los Chevrolet, los Ford, en fin, que tenían motores muy poco, de gran potencia, joyas de la ingeniería, pero al mismo tiempo muy poco eficientes. Entonces el tema es que ya el consumo tradicional de combustible, de petróleo refinado en gasolina, ¿no es cierto?, y petróleo diésel, afectó el consumo diario de todos y cada uno de los habitantes del mundo. Sumémosle a eso que buena parte de la matriz energética de distintos países estaba basada en el petróleo y por lo tanto el costo de la energía para producirla también va a subir y se va a disparar. De hecho, la crisis afectó especialmente economías industrializadas. Por ejemplo, países como el nuestro no tanto, más todavía cuando el precio del petróleo estaba fijo, pero claro, nosotros teníamos nuestros propios problemas, pero para octubre de 1973, hay que decirlo, va a ocurrir que ahí la economía chilena, si ya estaba golpeada antes del 11 de septiembre del 73, piensen ustedes que de ahí en adelante, la cuestión es espantosa. Ustedes pueden ver noticiarios de la época, están en YouTube, donde ustedes ven las colas y colas en Estados Unidos de gente para tratar de poner gasolina, porque de hecho, no solamente el precio del barril de petróleo se cuadruplica, sino que también lo que lo va a hacer es el precio de la gasolina. De hecho, el shock petrolero terminó con la confianza en el crecimiento económico continuo que venía de la posguerra. Porque más encima, si los países productores de petróleo, especialmente los árabes, ¿no?, o roncaban, entonces el mundo iba a contener la respiración. Ahora, para Estados Unidos el shock petrolero fue una advertencia estratégica porque los norteamericanos se dieron cuenta en el fondo de lo dependientes que eran del petróleo. Entonces promovieron la conservación de la energía, estableciendo límites de velocidad
Se discutió la expansión de la energía nuclear, se fortaleció la idea de alcanzar una mayor autosuficiencia energética, tratando de explorar nuevos pozos petroleros, y también el consumo de gasolina, de automóviles de gran tamaño y la dependencia del petróleo se transformó también en un tema permanente en la política y en las discusiones, de hecho, comunes en Estados Unidos. A largo plazo, esto llevó a que los estándares de eficiencia energética en los Estados Unidos fueran también materias vistas como de seguridad nacional. Y por lo tanto, la búsqueda de nuevas fuentes de energía, de abastecimiento y de creación de reservas estratégicas se convirtieron también en parte de la política de seguridad nacional de los Estados Unidos. ¿Qué fue lo que pasó en otras partes del mundo? En Europa, en Japón, en fin. Bueno, el shock petrolero también terminó revelando algunas diferencias en el mundo occidental. Por ejemplo, los países europeos y Japón, más dependientes del petróleo de Medio Oriente que los mismos Estados Unidos, buscaron evitar una confrontación directa con los países árabes. Y esto provocó tensiones dentro de la Alianza Atlántica, me refiero a la OTAN, donde algunos gobiernos europeos decidieron adoptar posiciones mucho más favorables a las demandas árabes contra la política de los Estados Unidos, que eran pro-Israel. La crisis energética, eso sí, mostró que los intereses de Occidente no eran permanentemente coincidentes, o al menos en este caso no, pues en el fondo le metieron la mano al bolsillo a todos y cada uno de los habitantes del mundo producto de esto. En el caso de Japón la cuestión fue catastrófica, porque el petróleo importado, del cual dependía la industria japonesa, se empezó a acabar. Y por lo tanto, adoptó una posición diplomática más sensible con los países árabes, sin romper con su vínculo tradicional con los Estados Unidos, pero también Japón decidió tomar una decisión. No podemos seguir dependiendo del petróleo. Ya les pasó a los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho, Estados Unidos le estableció un embargo petrolero a Japón, y uno de los motivos por los cuales Japón ataca a los Estados Unidos en 1941 es precisamente por ese embargo petrolero. Los gobiernos japoneses, digo los gobiernos de los primeros ministros japoneses, decidieron tomar el toro por las astas y dijeron, muy bien, vamos a dejar de depender del petróleo, venga la energía nuclear. Y así es como empezaron a proliferar plantas nucleares a lo largo y ancho del territorio japonés. Ahora, los japoneses le tenían un respeto a la energía nuclear, que bueno, es el único país que se ha comido 2 bombas nucleares en su historia. Pero el tema es que los japoneses, que son muy eficientes para muchas cosas, no pueden controlar a la naturaleza. Y el riesgo principal que se hizo ver en su momento en Japón era que era un país muy propenso a los terremotos, como por ejemplo Chile, ¿ya? Pero la necesidad tenía cara de hereje y decidieron construir estaciones, decidieron, en el fondo, dejar de depender del petróleo importado. Ahora, han habido malas decisiones, como por ejemplo construir estaciones nucleares en la costa. Entonces, es el caso Fukushima, por ejemplo, que efectivamente, pues si es con SH, Max, no es Fukushima, es Fukushima. Mira esto. Me gusta. Sí, le gusta. ¿Te gusta, Max? Bueno, efectivamente, Fukushima, que estaba construida al lado, o sea, cerca de la costa, eventualmente cuando vino el tsunami del 2000... ¿Qué año fue? ¿El 2011 fue? ¿2011? Sí. Fue el 2010. Sí, no, fue el 2011. Que, bueno, se llevó en el fondo una parte, se llevó una parte importante de la estación nuclear y, bueno, en fin, ustedes ya se recordarán el resto, ¿no? Ahora, los países productores de petróleo se dieron cuenta de algo que no se habían dado cuenta antes. No solamente somos ricos, podemos ser más ricos y podemos poner el mundo a nuestra merced, a pesar de que también decidieron obrar con prudencia, porque en el fondo sabían que si estiraban demasiado el elástico, probablemente se iba a cortar. No en el corto plazo, pero sí en el mediano plazo, porque los países dependientes del petróleo iban a buscar nuevas alternativas. Que iban a ser caras, indudablemente, sí, costosas, sí, poco limpias también. Bueno, no sé si la energía nuclear es mucho más limpia que el petróleo, eso se los puedo asegurar. Pero además ocurrió otra cosa. Cuando uno explota un pozo petrolero, no es que uno llegue y le cierre la llave al pozo, ¿ya? No. Uno tiene que seguir sacando, uno tiene que seguir bombeando, y se empezó a apilar y apilar y apilar petróleo. Y el tema es que un embargo como el que establecen en octubre del 73 los países árabes genera el siguiente efecto. Primero, tengo un sobrestock de petróleo. Y en segundo, como no estoy entregando petróleo al mercado, eso significa que estoy dejando de ganar plata.
Y eso lo pueden aguantar un rato los países árabes, que en esa época no eran igual de ricos que lo que eran hoy, ¿ya? Países como Irán, Venezuela, Irak, Irak, Venezuela, Nigeria, ¿cuál es el otro? Que de hecho se rompen el bloque, en el fondo. Irán, Venezuela, Nigeria, Argelia e Irak. Argelia es un productor mediano de petróleo, no es importante. Dijeron, ¿saben qué? Muchas gracias, estuvo buena la fiesta, le dimos una lección a los norteamericanos y a los israelíes, pero hay que empezar a vender porque se nos está acabando la plata. Y ahí empiezan a vender petróleo, algunos con más cantidad que otros, de su stock. Y ahí el precio del petróleo se pega un rebote así como ¡pam! Porque subió 4 veces y bajó, ¿ya? Pero el petróleo nunca volvió a estar a $3 el barril. Nunca más. Nunca más. ¿Ya? Ahora, el fin del embargo se demoró. Recién llegó en marzo del 74, cuando estos países que yo les comentaba dijeron, ¿saben qué, chiquillos? Está bonito, pero se acabó la fiesta, hay que producir, hay que vender. Y de hecho, el shock petrolero se acaba por necesidades de los mismos países productores que necesitaban vender y necesitaban la plata para pagar sus propias cuentas. Pero quedó demostrado que el petróleo era un arma. Ahora, el shock petrolero del 73, ¿qué nos enseña? Primero, el fin de una época. Esa idea de la expansión económica permanente, continua de Occidente, se murió, ¿ya? La economía mundial dependía del crudo. Habían regiones que eran particularmente dependientes, ¿no? En general las economías industrializadas. Y en el fondo esto auguró un cambio estructural en la economía mundial. Hoy día todos nosotros nos levantamos a ver, no todos nosotros, pero el precio del barril del petróleo, ¿no es cierto?, determina las cuentas de un país, determina las necesidades de su matriz energética, cuán oneroso va a ser un país en el fondo, cuán oneroso va a ser para un país, ¿no es cierto?, la subida del petróleo, porque así como hubo 300 pesos de subida, ¿no es cierto?, en el precio de la gasolina está indexada a la producción de energía, está a la producción de alimentos, está indexada también a la cuenta de la luz, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, así como subieron 300 pesos, así va a subir también, o suben, o arrastra esa subida a distintos sectores productivos que dependen del petróleo precisamente para poder funcionar. Por eso también nos comimos, ¿cuánto fue el IPC de abril o mayo? De abril fue un 1%, una cuestión así, o más, 1,2, no sé. Y ahora que la situación tendió a estabilizarse, claro, las presiones inflacionarias han disminuido, o mejor dicho, nos acostumbramos. Pero ustedes ya lo saben, el petróleo es la matriz energética fundamental hoy día, y lo va a seguir siendo por mucho tiempo, porque no tenemos nada más barato que nos permita producir energía, sino bueno, tenemos algo mucho más barato, pero ustedes no están preparados para esa conversación. Energía nuclear. Pero bueno, lo dejamos ahí nomás, ahí lo dejo. Nos vamos, nos ha pillado el tiempo, pero chita que sonó parecido este capítulo de La Historia Sin Fin a la realidad actual. Nos vamos, pero no sin antes hablar de nuestros amigos de Carlos Herrera. Ustedes lo saben, hablar de acero en Chile es hablar de Carlos Herrera. 75 años en el mercado, han estado presentes en las grandes obras que construyen en nuestro país soluciones sólidas, seguras y confiables a la industria, a la salmonicultura y también a cada hogar que busca calidad y protección. Su nombre es sinónimo de confianza, de experiencia y un compromiso inquebrantable con todos sus clientes. Descubran su trayectoria en www.carlosherrera.cl, porque ustedes lo saben, Carlos Herrera es la historia del acero en Chile. Que tengan una excelente tarde. Soy Cristóbal García Huidobro y desde la Metro me despido. Que les vaya muy bien. Este capítulo de La Historia Sin Fin ya es historia. Súmate a la clase del profesor Cristóbal García Huidobro de lunes a viernes en La Historia Sin Fin. Solo aquí, en la Metro. La Historia Sin Fin fue presentado por Carlos Herrera, la fuerza del acero en las mejores manos.
Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la Metro.